En mayo del año 2000, algo tan simple como un mensaje de amor puso de rodillas al mundo digital. ¿Cómo es que una sola frase, I love you, pudo causar un caos global de 10.000 millones de dólares? Pues vamos a ver la historia. A ver, todo esto comenzó con una trampa casi perfecta, disfrazada de la forma más inocente que se puedan imaginar. Una carta de amor en un correo electrónico. Pensemos en esto por un segundo. Uno abre su correo y ve ese asunto, el I love you. Pero lo más importante, lo que hacía que todo funcionara, es que parecía venir de alguien conocido, de la lista de contactos. Un amigo, un colega. La curiosidad, pues, era casi imposible de resistir. El cuerpo del correo era así de simple, corto, personal y sobre todo increíblemente engañoso. Usaba la confianza, esa idea de recibir un secreto de un conocido, como el anzuelo perfecto. Y esta pregunta es justo la clave para entender por qué esta pandemia digital se esparció tan lejos y sobre todo tan rápido. En una época de mucha más inocencia digital, para millones de personas la respuesta fue un rotundo sí. Ahora, lo que hace a este gusano algo tan fascinante no es tanto su complejidad técnica, sino su diseño. Fue creado para explotar la psicología humana, no las fallas de un software. La verdadera genialidad de este virus no estaba en su código, sino en cómo entendía la curiosidad y la confianza de las personas. O sea, no atacó el software, atacó nuestras emociones. El engaño fue brillantemente simple. Como vemos aquí, lo que la gente veía era un archivo de texto, una carta que parecía inofensiva. Esto era posible gracias a una función de Windows que, por defecto, ocultaba las extensiones de los archivos. Así que la gente creía que habría un simple archivo de texto, pero en realidad estaban ejecutando un script malicioso. La carta de amor era una bomba de tiempo. Una vez que se hacía clic, se desataba un proceso devastador en 4 pasos. No solo hacía daño local borrando archivos personales como fotos y música, sino que garantizaba su propia supervivencia y una propagación masiva, convirtiendo a cada víctima en un nuevo atacante. Y una vez que se soltó, el caos fue inmediato. Vamos a ver cómo esta carta de amor empezó literalmente a desconectar al mundo. La velocidad fue aterradora. En apenas 10 días se calcularon más de 50 millones de infecciones. Hay que pensar que en esa era del Internet de dial-up, este gusano se movía más rápido que cualquier cosa que el mundo hubiera visto. El impacto económico fue brutal. Se estima que el costo global para limpiar todo el desastre fue de más de 10.000 millones de dólares. Y ese dinero no es solo en software, ¿eh? Fue en horas de trabajo perdidas, datos irrecuperables y sistemas enteros que tuvieron que apagarse. Para que nos demos una idea de la magnitud, en su punto más alto, se calcula que el gusano infectó al 10% de todas las computadoras conectadas a Internet en ese momento. Una de cada 10 máquinas en línea estaba comprometida. Y el alcance es lo que de verdad impresiona. No estamos hablando solo de computadoras personales. El Pentágono, la CIA, el Parlamento británico, algunas de las organizaciones supuestamente más seguras del mundo tuvieron que desconectar sus sistemas de correo por completo para detener la hemorragia. Con un caos de esta magnitud, la pregunta era obvia. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Un genio del mal? ¿Una agencia de espionaje? Pues la respuesta real fue mucho más inesperada. Esta fue la respuesta que Onel de Guzmán, un estudiante de computación de 24 años, recibió cuando presentó su propuesta de tesis. Esa tesis describía, en esencia, el mismísimo programa que se convertiría en el gusano I Love You. Su motivación no era el caos mundial, era algo mucho más personal. Él simplemente quería Internet gratis. Lo veía como un derecho básico que no podía pagar. El gusano, pues, fue su retorcida solución al problema. Y aunque lo identificaron, de Guzmán nunca fue a la cárcel. ¿La razón? En ese momento, en Filipinas, no había leyes contra la creación de malware. Y la Constitución prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva. Básicamente se escapó por un vacío legal. El gusano fue erradicado, claro, pero las cicatrices quedaron. Veamos el legado que dejó este evento y cómo cambió para siempre nuestra relación con el mundo digital. El gusano I Love You no fue el primero, y por supuesto no fue el último, pero sí fue un momento clave en la historia de los ciberataques. Sentó las bases para décadas de amenazas que fueron perfeccionando estas tácticas de engaño. El mundo tuvo que aprender lecciones muy duras, y esto llevó a cambios fundamentales en el software, en las prácticas de seguridad y hasta en las leyes internacionales. Nuestra forma de ver el mundo digital cambió para siempre. Al final del día, el gusano no solo atacó computadoras, sino que atacó una emoción universal. Explotó ese deseo tan humano de ser querido y la curiosidad que eso nos provoca.
Y esta frase captura a la perfección el legado del gusano I love you. La tecnología evoluciona, sí, pero la naturaleza humana sigue siendo un objetivo constante. Y esto nos deja con una reflexión final. Hoy, casi 25 años después, nos enfrentamos a engaños mucho más sofisticados. Phishing, estafas, deepfakes. La tecnología ha cambiado, sin duda, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Somos realmente menos vulnerables a nuestra propia curiosidad? ¿De verdad aprendimos la lección de esa peligrosa carta de amor?